días, bienvenidos a este espacio de Hablemos de Salud aquí en Vamos Andando. En el día de hoy vamos a hablar sobre sexualidad y lo haremos con nuestro asesor médico, el doctor Antonio Balati, sexólogo clínico y director de la clínica Uromax. Como hemos recibido muchísimos mensajes referente a la sexualidad tanto masculina como femenina, en el día de hoy vamos a ver qué pasa con la sexualidad de todos los uruguayos. Qué placer, Antonio, tenerte aquí en el programa. Buenos días, un gusto. Bueno, la sexualidad ha tenido unos cambios muy importantes en los últimos años. Ha crecido el auge, sin duda, de la tecnología, ha llevado tanto en los jóvenes como en los adultos en un cambio muy importante en el comportamiento desde el punto de vista sexual. Y aquí hay que dividir dos grandes grupos, los que son los jóvenes y los que son los adultos. Los jóvenes hoy tienen grandes problemas por el acceso a Internet, donde miran en sus celulares todo lo que es referente a pornografía, que es un tema muy importante, y muchas veces quieren simular esos casos, y ahí generan querer copiar lo que es irreal, generan mucho tema de eyaculación precoz, de temor al fracaso. O sea que ese tipo de cosas que ven los chicos, en vez de enseñarles, por así decir, o que ellos puedan obtener un conocimiento, los perjudica, sí, al punto de afectarles seriamente la sexualidad. Y si a esto le sumamos, yo creo que lo que es la parte de la medicación que está tan al alcance, de la mano complica más, doctor. Sin duda, eso es lo que ha llevado a la medicación. Creer que eso es real, junto con otro tema muy importante, y por suerte que se dio así, que es la liberación de la mujer. Hoy la mujer reclama placer, ya no es función reproductiva. Antiguamente un eyaculador precoz no era mal visto, hoy en día la cosa ha cambiado radicalmente. Y esos videos, sobre todo en los jóvenes, le crean mucha ansiedad por querer ser los superhombres, por querer complacer. Entonces no van a una actividad sexual tranquilo, a disfrutar de la misma, sino van con el hecho de cumplir. Y ahí viene el tema de la pastillita. La pastillita famosa azul, el sildenafil, que es el más conocido, que es lo que le genera mejorar su performance. Eso puede trae muchos problemas. Primero, que nos puede ocultar realmente en algún joven algún problema de base, una diabetes, una hipertensión, y por otro lado, el uso indiscriminado lo lleva a hacerse dependiente de la pastillita. Entonces después permanentemente va a tener que estar, aunque sea con la pastillita en el bolsillo. Claro, o sea, la va a necesitar por el aspecto psicológico y por el aspecto funcional. O sea, que crea una dependencia, es como una adicción, ¿se puede decir? Pero tenemos poco tiempo y se puede hablar mucho de sexualidad, pero para solamente notar el impacto y la presión que tienen los jóvenes hoy. Me ha tocado tener casos de que hay un carnet, entonces como hoy la diversidad está, entonces le dan nota a Ana María, a Antonio, a Menganito, a Fultanito, cómo andan, y al final del mes en los colegios le dan nota. Entonces tú te imaginas que algún... O sea, ¿eso se hace dentro de la comunidad de ellos? Eso se hace dentro de la comunidad y es muy común, te diría. Entonces... a Antonio hoy este mes le fue un 5. Entonces es la presión que tiene ese joven, que salga en los medios en internet, en las redes sociales y entre los WhatsApp de los compañeros. Entonces esa presión que tiene para andar siempre bien, con esa creencia de que el hombre siempre tiene que estar dispuesto en cualquier horario, en cualquier momento y ante cualquier circunstancia, es lo que está generando una enorme repercusión en la esfera sexual. Y en los jóvenes eso repercute en la relación con los compañeros y en el estudio. Y es diferente a lo que es la eyaculación precoz en el caso de la persona con edad un poco más avanzada, o sea, jóvenes también y adultos mayores. Sí, la eyaculación eyaculación precoz es muy frecuente en los jóvenes, y que por este temor, esta ansiedad que le genera, ha aumentado mucho. Ya se ve muchos jóvenes que nos van a consultar por una eyaculación precoz primaria, o sea, desde el comienzo de su actividad sexual. Pero tú imagínate con esta ansiedad que van, lo que es para el chico, debutando muchas veces o en sus primeras experiencias sexuales, lo que le genera. Y después que viene el problema de la eyaculación precoz, una vez, la próxima relación ya va a tener un problema de disfunción eréctil, porque es tanta la presión, tanta la carga adrenérgica que va a tener, que le produce una vasoconstricción y seguramente va a tener. Y ahí es un círculo vicioso, que muchos se encierran, y acá es lo importante, que deben consultar,
que se soluciona fácilmente en las primeras etapas y eso le mejora su vida en todos los aspectos. Y en el caso de la disfunción eréctil, en los hombres que también se ha dado que es muy común la consulta hoy en día. Sí, por suerte ha cambiado. Como te decía, los jóvenes por un lado y los adultos. Los adultos hoy, al corregirse o al ya no ser un problema tan importante en las enfermedades crónicas, no es transmisible, o sea que el hombre vive más. Antes estaba preocupado por la diabetes, por la hipertensión, que se morían del infarto. Hoy todos esos problemas, gracias al avance de la medicina, se han solucionado. Entonces los hombres hoy viven más. Entonces los adultos mayores, mucho ahora, ¿qué es lo que quieren? Ahora ya reclaman por una buena sexualidad, que antes estaba en segundo lugar, en cierta edad. Hoy ya no es un problema. Bueno, como todo, la mujer también. Antes estaba en segundo lugar y hoy por hoy es un disparador de tener una sexualidad plena y a toda edad. Sin duda. O sea, es una exigencia para el hombre. Y bueno, en los hombres, como te decía, eso es lo que pasa en lo más adulto. Y después los hombres comienzan, sin duda, la incidencia de la disfunción eréctil comienza entre los 45 y 50 años, esa edad dependiente, y muchas veces asociado con patologías con factores de riesgo cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes, la enfermedad endocrino-metabólica que más disfunción eréctil genera. Acá es importante, el diabético debe consultar antes el aumento del colesterol, el sedentarismo. Y hoy un factor de riesgo muy importante es el estrés, como vivimos hoy, corriendo de un lado para el otro, que el dinero no da, que la casa, que la familia, que los viajes. Y eso, el estrés hoy es el principal factor de riesgo, junto con el tabaquismo, que es otro factor de riesgo importante para disfunción eréctil en el hombre. O sea que es muy importante que ya tomen la consulta a un sexólogo clínico, porque digo clínico, porque tiene que ser una persona especializada, ya desde el vamos, y muchas veces consultar como uno consulta al médico de medicina general para ver cómo estoy. Es que yo creo que hay que incorporar en el interrogatorio del médico general, como te preguntan, ¿usted es diabético, hipertenso, asmático? Bueno, ¿usted tiene erecciones matinales? Las erecciones matinales es un síntoma muy precoz que aparece 2 años antes del problema eréctil propiamente dicho. O sea que cuando al hombre le empiezan a faltar esas erecciones espontáneas matinales que está acostumbrado, es cuando puede entrar a pensar que puede haber un problema. Seguramente. Es que los hombres no sabemos porque no tuvimos una educación. Muchos lo interpretan que está con la vejiga llena, porque se despierta de mañana y tiene erecciones que no saben por qué causa. En realidad las erecciones espontáneas es un mecanismo natural, es un chip que tenemos para lograr que el pene se dilate, tome todo el oxígeno que él requiere para 24 horas. Porque los cuerpos cavernosos son un tejido muy elástico, necesita buena oxigenación. Si hubiésemos venido preparados, si no hubiese ocurrido eso de fábrica, como para decir, eso iba a depender de cuando tuviéramos relaciones sexuales. Si pasábamos 3, 4, 5 o un mes sin relaciones, se alteraban, había una atrofia de los cuerpos cavernosos. Entonces el que nos creó dice, bueno, vamos a ponerle un chip que todos los días de mañana tenga una vasodilatación, tome todo el oxígeno que necesita por 24 horas y al día siguiente lo mismo. Cuando eso, el primer daño inicial de las arterias cavernosas, del endotelio, el primer daño incipiente que comienza, lo primero que se pierde son esas erecciones espontáneas. Y cuando el daño arterial ya es más avanzado y llega a una disfunción eréctil, entre un comienzo y el otro hay aproximadamente 2 años, que fue avanzando sin que el individuo se notara. Y después, ¿qué pasa? Muchas veces sucede que cuando ya pasó 2 años, comienza con disfunción eréctil, ¿qué es lo primero que hace el hombre? Se toma la pastilla. Se toma la pastillita azul. Y cuando todas estas causas es de origen vascular, 2 años para adelante puede tener alguna enfermedad cardiovascular mayor, es decir, un infarto cardíaco, algún accidente cerebrovascular. La disfunción eréctil es un marcador precoz, es centinela de enfermedades cardiovasculares oculta en los hombres de más de 45 años con factores de riesgo cardiovasculares. Importante que, a pesar de tener la famosa pastillita azul de venta libre en las farmacias y de fácil acceso, no hay que tomarla por recomendación. Sin duda, siempre hay que buscar de tratar la causa. Y muchas veces nos encontramos con pacientes que son diabéticos y no sabían, o que tienen el colesterol elevado y no lo sabían, o tienen un trastorno hormonal, otra cosa muy frecuente hoy que está pasando y que ya hay. Antes no se hablaba en el hombre de la andropausia, hoy ya se está hablando, pero se comenzó a hablar hace unos años y ahora ya hay otra entidad nueva que es la andropausia de inicio precoz.
por la disminución de la testosterona, que antiguamente ella no tenía una disminución en el tiempo. Y ahora también, por el estilo de vida, por el estrés, por la alimentación que tenemos, se ha comprobado que la testosterona disminuye a razón del 1% anual. Entonces, muchas veces el problema de disfunción eréctil puede ser por un tema hormonal, que también hay que buscar. Siempre hay que ir, como yo les digo a los pacientes, por dos caminos. Porque cuando viene a la consulta ya viene ansioso para que le mejores el problema. Él quiere irse con que al otro día tenga una buena erección. Pasó 2 o 3 años igual que andaba mal, pero después que vino a la consulta, entonces, siempre eso se puede hacer. Ir por el camino de mejorarle la erección, de mejorarle la llegada de sangre, pero tenemos que ir paralelamente con el camino de ir buscando y tratando la causa que generó la disfunción. Porque solo por este camino, la famosa pastillita azul deja de funcionar. Que lo que hacen, deja de funcionar, aumenta la dosis, y cuando llega a un nivel ya no puede aumentar más las dosis, que las arterias están muy comprometidas. Qué importante que explique esto y tan claro, doctor. Si nos vamos a los avances tecnológicos, digo, hoy por hoy tenemos mucho equipamiento, incluso innovadores y únicos en el país como el que utilizan ustedes. Sí, es importante eso y solo para nombrar nomás una de las patologías muy frecuentes que hemos visto, que es la curvatura peniana, la que se llama la enfermedad de la Peyronie, que es una fibrosis a nivel cavernosa que comienza con una curvatura que va avanzando y que eso hay que tratarlo lo más precoz posible. Por eso es importante, como las mujeres tienen que hacerse el autoexamen de mama, los hombres es necesario que puedan hacer la palpación al año, una vez al año, de cómo están sus cuerpos cavernosos y que no puedan tocar ninguna tumoración, que le llamamos nosotros, que son pequeños bultitos, como un granito de arroz, como una arveja, que pueda tocarse y que eso puede crecer y con el tiempo puede generar una curvatura. Y ahí viene todo el tema del equipo de ondas de choque, que es el único equipo que hay en el país hoy por hoy, que lo que hace es, se puede usar para la parte de disfunción eréctil, cuando el paciente es vascular, genera nuevas arterias a nivel cavernoso, generando lo que se conoce como la neovascularización, y sería largo el tema, pero en resumen es eso, aumenta las vías de llegada de sangre, y por otro lado también sirve para el tratamiento de la enfermedad de Peyronie, para detener el crecimiento de esa curvatura o para tratarla antes de que produzca una curvatura en los cuerpos cavernosos. Doctor, ¿y qué tratamientos hay para, que esto es una pregunta que nos llegó al celular y muy insistente, se ve que también es común o quizá está relacionada con la enfermedad de Peyronie, que es la curvatura peniana que usted está nombrando, que dicen que muchas veces cuando los jóvenes tienen, jóvenes y a veces no tan jóvenes, relaciones sexuales, sienten como un golpe fuerte y si bien no tiene el pene lastimado, sí le quedó como con una curvatura. ¿Este tipo de equipamiento sirve para tratar eso? ¿Es un problema que requiere una consulta inmediata o no? Hay que definir varias cosas. La enfermedad de Peyronie no se sabe bien la causa, ¿tá? Lo más aceptado, como no se sabe la causa, no hay un tratamiento específico, no hay una medicación específica. Lo que está más comprobado y que se ha visto son los microtraumatismos reiterados. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el miembro del hombre se le escapa en las relaciones sexuales, pegan en los bordes de la vagina o la mujer, es muy frecuente en la mujer arriba. En esa posición es donde más se producen lesiones, que en el momento de la adrenalina, de la actividad sexual, no se dan cuenta, no siente nada. Claro. Eso reiteradamente es una causa. Lo que tú me estás diciendo es que puede ser también es cuando hay una fractura o una semifractura de pene, que ahí puede quedar un hematoma, puede doler, y eso genera un hematoma que hay que tratarlo lo antes posible para poder revertir eso. Y ese equipo de ondas de choque, o sea, lo más aceptado que hay hoy por hoy es el equipo de ondas de choque. ¿Se puede plantear la cirugía? Sí, se plantea la cirugía, puede plantearse. Ni los urólogos ni los pacientes lo quieren hacer porque te acorta el miembro en aproximadamente 1 centímetro, 1,5 centímetros. Y para ustedes es fatídico. Psicológicamente es mortal, por más que se lo explique al paciente antes. Claro. Entonces han habido muchos conflictos médico-pacientes porque por más que se los explique... Bueno, pero hay una solución. Hay solución. Que puede ser con este equipamiento de ondas de choque. Pero lo más importante es que consulten ante cualquier eventualidad. Como cualquier patología de cualquier índole, lo importante es ir al especialista que le pueda sacar la duda de cuál es el problema que tiene. Muchísimas gracias, Antonio, por estar aquí.
por responder algunas de las preguntas. Te digo que la lista es larga, así que esperamos que en otra oportunidad que vengas de Rivera aquí a Montevideo puedas visitarnos y seguir evacuando las dudas de los televidentes. Muchas gracias y muy amable por la entrevista. Bueno, gracias a ti. Y nosotros nos vamos a una brevísima pausa, pero usted no se mueva de ahí, que enseguida continuamos con más Vamos Andando.